El emperador Marco Aurelio ya nos dijo que la felicidad de nuestra vida dependía de la calidad de nuestros pensamientos. Y ayer vimos lo importante que es enfocarse y en qué nos enfocamos y cómo actúa nuestro cerebro, ese gran desconocido. Para que os hagáis una idea, el conocimiento sobre el cerebro va desde los que no saben ni que lo tienen hasta aquellos que lo han investigado y nos dan los resultados que ayer nos compartía Alejandro y la importancia sobre en qué nos enfocamos. Keller Williams se distingue por muchas cosas, pero si hay algo que marca la diferencia es el foco en las relaciones personales. Y no podemos tener relaciones personales extraordinarias en un área y no tenerlas en otra. O te enfocas en ello y consigues la excelencia en tus relaciones personales, o no lo vas a conseguir en ninguna de ellas. Muchos de los que han subido aquí nos han hablado de la importancia de sus relaciones personales con su esfera de influencia, con sus compañeros, con los colaboradores, con los comercios de la zona donde trabajas. Y también la debemos de tener con todos aquellos interlocutores que participan en nuestro negocio y que nos ayudan a que las operaciones sean un éxito y que podáis subir aquí a celebrar vuestros premios que os merecéis. Tenemos que cuidar nuestras relaciones con todos, con las gestorías, con las notarías y, por supuesto, con las entidades financieras. Hoy tengo el placer de presentaros a José Manuel Fernández de UCI, que viene a hablarnos de las turbulencias económicas en esta época y cómo van a afectar a la financiación. José Manuel, por favor, un fuerte aplauso. Gracias, David, y gracias a Keller Williams, a Leo, por seguir contando con nosotros en estos eventos. Y gracias especialmente por haberme puesto al telonero que me has puesto, que ahora vais a notar la gran diferencia. A ver, cuando Fernando habla de algo que le llena y donde se siente súper cómodo y es auténticamente un experto, pues lo transmite, ¿no? Lo transmite y bueno, nos conforta a todos y nos da un nivel de información que podemos aprovechar. Yo espero no estar a su nivel, porque a esto renuncié hace mucho tiempo, pero sí a contaros algo de cómo el sector financiero y conocer algunas cositas de cómo se está moviendo el mundo de las finanzas os pueden también un poco dar sosiego en vuestro día a día y algún aprendizaje que os podáis llevar y que lo podáis utilizar en vuestro negocio. Y ese es mi objetivo de hoy. Me vais a perdonar porque hay un montón de diapos y además algunas están frescas de ayer. Salían del horno ayer mismo porque estamos en un momento muy turbulento y donde cambia esto casi a diario, ¿vale? Entonces, tampoco toméis notas porque esta presentación, si queréis, Keller Williams os la puede hacer llegar. Bien, pues vamos a hablar también, vamos a hacer un pequeño balance o un breve balance de lo que ha sido el año 21 y sobre todo vamos a hablar de perspectivas y nuevas vías de negocio que se os pueden abrir, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante, que entendáis que a través de la financiación se puede ampliar vuestro horizonte, vuestro negocio y hacer todavía más operaciones. Bien, el entorno económico, bueno, hay poco que ya no conozcáis, porque cuando se cierran las cifras de un año, pues se publican 800 millones de veces, ¿no? Yo de aquí solo destacaría que, pues bueno, en estos 2 últimos años, el año pasado y lo que llamamos de pues estamos intentando recuperar la caída del PIB que se produjo en el año 2020, lógicamente con motivo de la pandemia. El PIB de España y el PIB de Europa cayó sustancialmente, pero fijaros que el de España estuvimos en un 11% de caída del negocio global del país. O sea, es una barbaridad, no se había producido en ningún momento de la historia. Y bueno, ya en el año 21 se recuperó un 5%, pero es decir, cuando algo baja un 11%, recuperarte sobre eso un 5% no es nada. Entonces necesitaremos 2 añitos más para estar al nivel del año 19. Y luego hay otros datos que yo creo que siempre son muy interesantes, que son los que más afectan, siempre lo digo, a la actividad inmobiliaria, que son estos. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo está bajando y esto es muy bueno porque va a haber más gente que acceda al mercado inmobiliario y vais a tener
más compradores de lo que probablemente habéis tenido nunca. Luego vamos a ver un dato también que esto lo empieza a demostrar. Y luego hay otro dato que era muy bueno, y en esta gráfica todavía está, es que los tipos de interés apuntaban a quedarse en negativo durante al menos un año más. Y esto parece ahora una broma, ¿vale? Ahora vamos a verlo con más detalle. Aquí lo vemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esto, que tenemos una inflación donde anticipábamos que íbamos a estar en torno al 2% y en cuestión de un mes, fijaros dónde estamos, inflación cerca de casi de 2 dígitos, al 9,8, la publicaron ayer. Y esto tiene un efecto muy importante, ahora lo vamos a ver. El principal efecto es sobre los tipos de interés. Habéis oído hablar en estos últimos 3 meses de que el Euribor empezaba a subir. Llevábamos en terreno negativo, con Euribor negativo desde el año 16, o sea, casi 6 años con Euribor negativo, y esto no he visto a nadie que al oírlo se desmaye. Pues yo cuando me enteré que el Euribor iba a entrar en negativo, me dio un shock, porque es que no teníamos la informática preparada para gestionar un Euribor negativo. O sea, ningún financiero de España podía haber pensado jamás que el Euribor estuviera en negativo. Bueno, pues hemos pasado 6 años y aquí no ha pasado nada. Esto, bueno, pero creerme que es una anomalía histórica lo que hemos tenido. Ahora el Euribor va a volver a ser positivo, y cuando anticipaban los expertos que iba a ser hacia finales de este año, el experto que tenéis aquí delante, que soy el último de la fila, ya os anticipa que el mes que viene va a estar en positivo. O sea, esto es irremediable, y en cuestión de 2-3 meses hemos pasado de menos 0,5 a 0 que va a haber en el mes de abril. Y fijaros esta tablita, que es muy curiosa, es decir, los forward, las anticipaciones que hace el mercado. Aquí veis que dentro de un mes, el Euribor va a estar, el Euribor 12 meses, va a estar en 0 dentro de un mes, en el mes de abril. Pero fijaros lo que va a pasar dentro de un año. El Euribor va a estar por encima del 1. Y dentro de 2 años, cerca del 1,4. Es decir, estamos claramente en una escalada de tipos de interés. ¿Y esto qué os va a afectar en vuestro negocio? ¿Qué pensáis? A ver, sin duda va a afectar. Pero cuidado, no nos alarmemos. Euribor en torno al 1, al 1,5, es lo más normal del mundo. Lo normal es que el Euribor esté al nivel de la inflación. Y todos los bancos centrales lo que persiguen es que la inflación esté en torno al 2. Es lo natural y lo saludable para una economía que la inflación esté en torno al 2 y los tipos de interés en el entorno de la inflación, ¿vale? Entonces esto es lo que hay que hacer. Hay que luchar ahora con toda la artillería del Banco Central Europeo para conseguir que la inflación baje. Y el mecanismo más fácil para el Banco Central Europeo es subir los tipos de interés y tratar de enfriar un poco la economía, ¿vale? Esto es como digo yo, a veces, ¿ahora qué necesitamos? ¿Que se enfríe la economía o que se reactive la economía? Pero es que es como sorber y soplar, es imposible a la vez, no puedes sorber y soplar a la vez. Entonces, bueno, ese es el gran dilema del Banco Central, y me da la impresión de que se están inclinando hacia enfriar un poco la economía y a subir los tipos de interés. Que aunque todavía no lo han hecho, fijaros la reacción de los mercados. Esto es lo que dicen los mercados. Cuando están anticipando que el Banco Central Europeo suba los tipos en breve, ¿vale? Lo vamos a ver. Esto oiremos las noticias dentro de una semana y nos lo van a contar. Bien. ¿El mercado inmobiliario cómo se ha comportado el año pasado? Pues excelente. O sea, es que fijaros, hemos tenido 674.000 ventas inmobiliarias y prácticamente, salvo el 11% que ha sido vivienda nueva, todo lo demás ha sido segunda mano. Quiero decir, no estamos en los récords del año 2007, del año 2005, 2006, 2007, 2008 incluso, pero si aquí contemplamos cuánto era vivienda nueva,
que muchos de vosotros, evidentemente, se os queda distante, no estáis en vivienda nueva porque son, en la mayoría de los casos, directamente el promotor quien comercializa ese producto. En esos momentos de picos históricos, la vivienda nueva suponía incluso más del 50% de las ventas. ¿Vale? Con estas cifras de aquí estamos en récord histórico de ventas de vivienda de segunda mano, que es la que tenéis vosotros. ¿Vale? Y además, según datos que hemos podido conseguir a través de nuestro barómetro, del barómetro de UCI, hemos pasado en cuestión de una década de tener aproximadamente, hablando del sector inmobiliario, de tener el 40% del mercado al 60% del mercado. Está muy bien, pero todavía nos queda un largo corrido por recorrer, ese otro 40% que está en manos de los particulares. Para algunos que estáis en el mercado de no residentes, lo que llamamos International Buyer, mirar, fijaros también que estamos recuperando este mercado, ya supone un 17% el año pasado y este año todavía apunta mejor. Incluso algo que temíamos, que era la salida del mercado de los británicos, que ha bajado notablemente la venta de británicos, se ha compensado por otras nacionalidades, es decir, alemanes, franceses, belgas, escandinavos, han ocupado ese espacio que tenían los británicos, lo cual, bueno, pues es un mercado con vasos comunicantes que nos viene a todos muy bien, que si salen clientes de un mercado, lo ocupen otros mercados, ¿vale? De este 17%, prácticamente la mitad, pues son lo que llamamos los Sun Investors, son pues, los clientes del norte de Europa, ¿vale? Esencialmente. La evolución de los precios. Aquí hay 200.000 lecturas, porque muchas veces se confunde precio de lo que se vende, precio de lo que se cierra y precio de lo que se ha vendido, ¿no? Bueno, este es el precio de lo que se ha vendido. Entonces, todo lo que se ha vendido ha alcanzado un precio medio de 179.000 euros, lo cual supone un crecimiento interanual del casi el 7%. ¿Vale? El mercado ha crecido mucho más, pero los precios se han contenido. Y esto es una media nacional. Hay mercados que, bueno, han crecido extraordinariamente más, como es la Costa del Sol o las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y mercados más de interior que en algún caso hasta han bajado los precios, se han contenido mucho y en otros el crecimiento es muy moderado. Esta es la media nacional, insisto. Bien, el mercado hipotecario, pues hombre, funciona absolutamente en paralelo. ¿Vale? Aquí se han constituido 418.000 hipotecas, sustancialmente menos que las compraventas que ha habido, y luego muchas hipotecas no son de compraventa, son por refinanciaciones, para conseguir liquidez y otros objetivos, ¿no? Y esto en millones ha crecido pues, desde el año 19, porque aquí hubo un punto de inflexión en el año 20, pues el crecimiento que ha sido importante y todo el mundo bueno, un poco lo exagera, yo lo veo en esta perspectiva y digo, hombre, si del año 18 al 21 ha crecido pues, un 16%, tampoco es tanto. ¿Vale? El crecimiento que nos hacen ver es porque en el año 20 fue un desastre. Entonces, ese 28% o 24% de crecimiento, hay que ponerlo en cierta perspectiva, ha sido un 16% en 2 años, que es aproximadamente pues eso, un 8% anual. Tampoco es un disparate viniendo de un proceso de recuperación económica. ¿Y cuántas de las compraventas se financian? Pues aproximadamente la mitad. ¿Vale? Todo lo demás, pues buena parte son inversores, buena parte son cambios de vivienda, es decir, gente que ya tiene el patrimonio y lo reinvierte en otra vivienda, pero lo que es compra con financiación es aproximadamente la mitad del mercado. Bien, esto es un dato, bueno, no es realmente interesante para vosotros, pero fijaros aquí, para la banca sí que es relevante. La banca ha tenido más de una década en la que
el saldo vivo hipotecario, es decir, de lo que vive el banco, de su balance, de lo que le genera intereses, ha ido bajando. Fijaros, desde este pico de 632.000 millones de euros, casi algo más de medio billón europeo o español, que nosotros los billones los ponemos 3 ceros más, a aproximadamente unos 492.000 millones de euros, es el saldo vivo hipotecario, ha ido bajando. ¿Esto qué hace? Genera presión en la banca, porque al final, si tu balance es más pequeño, generas menos ingresos, no cabe duda. Y el banco vive de esto, no vive de lo que genera cada año, sino del tamaño de su balance. Entonces, los bancos, creerme, estamos muy presionados para hacer más hipotecas. Y además, este dato también ayuda, que es la tasa de morosidad media ha bajado desde el pico que alcanzó pues, en los momentos peores de la crisis a aproximadamente un 3%. Quiere decir, tenemos un balance más pequeño, pero muy sano, con hipotecas muy sanas. ¿Qué quiere hacer la banca? Hacer crecer su balance, ¿vale? Con lo cual hay una motivación especial de los bancos para seguir haciendo hipotecas. Y además hipotecas, pues como digo, históricamente bajas. Este es el tipo medio con el que se han constituido las hipotecas en estos últimos años, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Pues desde un 6,27, que alcanzó aquí un pico en el 2008, hasta el 1,5. Van bajando, poco a poco van bajando. Esto aquí os digo, va a haber un punto de inflexión, seguro. Lo va a haber por los motivos que os voy a dar ahora. Y este es el Euribor y esto es el tipo cliente, ¿vale? ¿Qué ha pasado también? Pues que en estos últimos años hay una composición cada vez mayor de las hipotecas a tipo fijo. Esto es extraordinario, es buenísimo para todos. Para el cliente que ahora mismo, ante la subida de tipos, está tranquilo, porque a él no le va a subir, los que han constituido hipotecas a tipo fijo pueden estar absolutamente tranquilos, y los que las tienen variables, pues que se preocupen un poco, que hubieran sido más precavidos, como hemos advertido una y otra vez a nuestros clientes, ¿vale? Esto también puede que cambie un poco. ¿Por qué? Porque los tipos a largo plazo también van a subir. Y ahora os voy a enseñar una gráfica que es que esta sí es la que me da a mí el vértigo. Esto es, bueno, cómo se comportan los tipos de interés. Veis dos gráficas, una de diciembre del año 20, está clarita, y la de diciembre del año 21, los diferentes plazos que utiliza la banca para financiarse, ¿vale? Y veis que, lógicamente, va subiendo. Cuanto más largo es el plazo que ofreces al cliente en tipo fijo, más caro es la hipoteca, ¿vale? Pero fijaros que en tiempos, bueno, hace un año, todos los tipos, incluso a largo plazo, los IRS, que son los mecanismos que utiliza la banca para poder garantizar al cliente un tipo fijo, al banco le salían negativos. Por esa fuerte vuelco de mercado para dar financiación a largo plazo, porque al banco no tenía un coste significativo poder garantizar ese plazo largo al cliente. De un año para otro, fijaros, han subido, y han subido todos los plazos. Se está abriendo un gap cada vez más grande cuanto más largo es el plazo que garantizas. Esta diapo, que es muy vieja porque tiene 15 días, es cómo se ha comportado el IRS, que es ese mecanismo, un swap, que contrata el banco para poder garantizar 15 años al cliente de tipo fijo, ¿vale? Esto es el coste que tiene el banco. Fijaros que en diciembre del año 20 era negativo, empezó a subir, bajó otra vez, pum, 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 ha subido en un año aproximadamente un 0,8. Esto es lo que va a subir, un 0,8, el coste, el tipo cliente de un tipo fijo a 15 años, un 0,8%. Y digo que esto es muy antiguo porque tiene 15 días esta gráfica. Esta es la de ayer. Esta es la de ayer. O sea, en 3 días ha pasado esto. Es decir, de ese 0,8 ha pasado a un 1,20. Ha subido un 0,4 en 3 días. Bueno, esto evidentemente
tranquilidad y buenos alimentos. O sea, esto, espero que haga esto, ¿no? Lo que sube, baja, lo que sube, baja. Lo que sube, baja, pero bajará un poco. Sube como un cohete y baja como una pluma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué impacto tiene esto en vuestros clientes? Pues yo diría que dos. Uno, pues que a corto plazo las hipotecas se le van a encarecer. Tampoco nos alarmemos porque dices, bueno, vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto supone una subida de 1 punto en la cuota mensual? Pues aproximadamente unos 20 y pico euros por cada, dependiendo del tipo que tenga, unos 20 y pico euros por cada 100.000 de crédito. El que tenga 200.000 de crédito, la cuota le va a subir 50 euros. Tampoco nos alarmemos. Esto no va a provocar un vuelco en el mercado inmobiliario, sin duda, no lo va a provocar. Y luego tiene una ventaja, que esto igual no somos todos conscientes, pero el sector inmobiliario es un sector refugio. O sea, el que compra hoy, igual algún año pueden bajar los precios o no subir lo que nos gustaría, pero a medio o largo plazo los precios del sector inmobiliario se recuperan y suben. Y cualquier inversor que no tenga otras alternativas y que no le guste gastarse el dinero en criptomonedas, pues que se compre una casa. Así de claro. Y todavía estamos en un muy buen momento para financiarte barato. Porque aunque los tipos fijos se pongan en el 3,5%, pues con una inflación del 10% tienes tipos reales negativos. O sea, tu activo va a valer más que lo que estás pagando por él. Entonces, esto es una magnífica oportunidad. Hay que saber venderlo. Tenéis que conocer un poco estas cosas o llamar al consultor de UCI y que os las cuente o que se la cuente a vuestro cliente, porque esto seguramente os ayuda a vender más. Bien, oportunidades. Yo voy a poner una oportunidad que yo veo. Igual no lo veis todos, pero creedme que a medio plazo aquí va a haber mucho negocio, de verdad. Se trata de la rehabilitación y la reforma de las viviendas. ¿Por qué digo esto? Ahora mismo la Unión Europea tiene dos objetivos. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y va a haber un chorro de pasta que viene de Europa para mejorar todos estos aspectos de la sostenibilidad. Está la Agenda 2030, la Agenda 2050, y creedme que eso probablemente es el mejor acierto, la mejor estrategia y la mejor política que ha tenido nunca la Unión Europea. Son dos, la sostenibilidad y la eficiencia energética y la digitalización. Nuestros políticos por fin se han dado cuenta de que ese es nuestro factor competitivo. O sea, nosotros no vamos a competir con China porque tienen 1.400.000 chinos allí en las fábricas y trabajan 14 horas. Y los europeos queremos teletrabajo. ¿Vale? Entonces no vamos a competir con China jamás. Entonces tenemos que competir con otras cosas, siendo más listos, siendo más digitales, invirtiendo más en sostenibilidad y depender menos de terceros para el petróleo y que no nos pase como nos está pasando ahora. Todo esto de las renovables, de creerme que no tenemos muchas salidas, ¿eh? La semana pasada estuvo el presidente de Costa Rica, que bueno, pues es un pequeño país, pero joder, lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Me quito el sombrero ante esta gente. Es probablemente de Centroeuropa, de Centroamérica, el país que mejor funciona desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de estabilidad en todos los aspectos, ¿no? Y su presidente, que tuve ocasión de hablar, imaginaros, 15 segundos con él, lo tiene clarísimo. Su foco está puesto en conseguir que su país sea el país más sostenible y más responsable en estos aspectos todo lo que es verde, ¿vale? Entonces, hay un compromiso de los gobiernos para apostar por esto. Y fijaros en España qué es lo que nos pasa, ¿vale? Primero, un dato muy relevante. En España, el 65% de los españoles vivimos en pisos, ¿vale? Vamos a ir analizando datos. De esos pisos, o de esas viviendas en general, más de la mitad tienen más de 50 años. Más de 50 años. Y las viviendas
envejecen peor que las personas, ¿eh? Yo tengo 58 años, estoy ahí hecho un pincel. Una casa con 50 años ya te tienes que pensar pintarla, pegarle un repasito, ¿vale? Luego, del parque inmobiliario español no llega ni al 1% lo que se considera eficiente. Es decir, letras A o B, si alguno ha visto alguna, que lo levante la mano. Y si ya metemos las Cs, no llegamos ni al 5%. Quiere decir, tenemos un parque muy antiguo y muy poco eficiente. Seguimos. 4 de cada 5 edificios tienen etiquetas las peores, la E, la F y la G. Están hablando, o sea, esto yo creo que no lo van a hacer porque es una locura y en España, vamos, nos cerraban el chiringuito a todos. Es decir, se está hablando a nivel de la Unión Europea que en 10 años las viviendas que tengan estas letras no se puedan transmitir. Dice, espera, majo. O sea, esto no se va a decidir alegremente, pero vamos, que eso es lo que ronda por la cabeza de nuestros políticos. Cuando dicen no se va a poder transmitir, hombre, a mí hace unos años que me limitaran el importe del alquiler tampoco me pasaba por la cabeza, ¿eh? No me pasaba por la cabeza. O sea, que locuras de estas puede haberlas. Bien. La vivienda nueva en España, que es la que cuando dices las letras A y B son las viviendas nuevas, ¿vale? ¿Con la vivienda nueva vamos a poder renovar el parque inmobiliario español? Sí, dentro de 3 siglos, ¿vale? Pero cuando esté renovado habrá que volver a renovarlo. Es decir, al ritmo en el que se construye vivienda nueva es imposible. Y fijaros que ¿se va a necesitar vivienda nueva en España? Lo digo por si alguno está pensando en ser promotor. Pues yo creo que no. Mirad, esto es, según el INE, el crecimiento de la población en hogares de lo que va a haber en un año. ¿Vale? Vamos a pasar, perdón, en 15 años. En 15 años vamos a pasar de 18,7 a 19,8 millones de hogares. Quiere decir, no llega, bueno, es 1 millón de hogares en 15 años. En 15 años. Es decir, si se construyeran 80.000 viviendas al año, se cubriría perfectamente esa necesidad de crecimiento del país. O sea, es que España no crece. España creció mucho en el año 2006, 2007, porque entraron 4 millones de inmigrantes. O sea, salvo que se produzca un efecto como ese, pues, hombre, los españoles somos de poco procrear, no nos engañemos. Bien. Yo quiero hablaros de la rehabilitación. O sea, si no vamos a renovar el parque a fuerza de construir cosas nuevas, pues no va a haber más remedio que arreglarlo. Arreglar lo que hay, ¿vale? Entonces, ¿al ritmo de arreglos y reformas que se están haciendo vamos a llegar a algún lado? Pues fijaros, el año pasado se hicieron 25.000 rehabilitaciones de edificios. Y antes he puesto el dato, hay como 7,7 millones de edificios que renovar. Yo hago una división, digo, 7,7 dividido entre 25.000, tardamos 300 años. Como que a este ritmo no vamos muy lejos. O sea, o esto se impulsa de alguna forma o no llegamos. Y rehabilitaciones, o sea, reformas interiores de las viviendas, pues aproximadamente 1,5 millones. Pero esas reformas son de cocina, baño y suelo, ¿eh? Eso no gana la eficiencia energética. Lo que gana eficiencia energética es un cambio estructural de la vivienda, aislamientos, cambio del sistema de calefacción y refrigeración, ese tipo de cosas. Pero pintar y acuchillar me temo que no gana mucho. No te va a consumir menos calefacción porque tenga un color diferente las paredes. Pero fijaros que la rehabilitación, haciendo solo cuentas de cuánto supone estas 25.000 reformas y este 1,5 millones de reformas interiores de vivienda, movió el año pasado 30.000 millones. 30.000 millones. ¿Sabéis cuánto mueve el mercado completo de construcción? Esas 80.000, 90.000 viviendas que se hacen al año. 26.000. 26.000, quiere decir, estando viendo la puntita del iceberg, ya vemos que el mercado de la reforma y la rehabilitación hoy mueve más
que el mercado de la vivienda nueva. Hostia, esto, o sea, el iceberg es impresionante lo que hay aquí. Es un negocio inmensurable y hay que estar ahí. Lo que hay que averiguar es qué papel tenéis que desempeñar en todo esto. Luego yo voy a intentar daros alguna pista. Bueno, aquí os decía, la Unión Europea, por fin han pensado y han determinado que estas son las líneas del crecimiento que apuesta la Unión Europea, la digitalización y la sostenibilidad. ¿Por qué la rehabilitación en España tiene muchísimo sentido? Joder, porque genera muchísimo empleo. Es que la rehabilitación en España se prevé que va a generar 400.000 empleos, tantos como generó el boom de la construcción del año 2007-2008. Pero es mucho más sostenible, porque este es un empleo que, como hay tanto que hacer y durante tantos años, es un empleo más sostenible, más duradero en el tiempo. 400.000 empleos. Es una barbaridad. Y para ello va a haber ayudas. Habéis oído hablar del plan Next Generation. Ya vamos tarde. O sea, es que nuestros políticos tienen las ideas, pero no de currar poco, ¿vale? Entonces, el proyecto Next Generation, que se aprobó en diciembre, todavía no se ha traspuesto en las comunidades autónomas. Es que son de verdad. O sea, están pensando en las batuecas. Y ahí, esto me lo voy a saltar, 3.600 millones de euros, que es una auténtica burrada, lo que nos va a entrar a España para rehabilitar 366.000 viviendas, que es una pequeña parte de lo que se necesita, y a razón de unos 10.000 euros por hogar. Esos son subvenciones directas. O sea, es que cualquiera de nosotros que haga una reforma en su casa, si lo que hace afecta a la mejora de la eficiencia energética, puede recibir hasta 10.000 euros de ayuda directa. ¡Pum! ¿Vale? Esos son los programas Next Generation. Y todavía no lo sabemos. O sea, el día que alguien diga, oye, es que puedo cambiar las ventanas y la calefacción y me pagan el 50% de eso, y encima el resto de lo que he pagado me puedo desgravar en la renta, y resulta que yo tengo un tipo de retención del 30%, o un tipo impositivo del 30%, me estoy ahorrando además otro 30% de mi base imponible. Tía, es que esto hay que hacer los números, pero es una barbaridad. Y esto, insisto, no tenemos ni idea todavía. Es claramente una oportunidad. Para ello tiene que haber financiación, porque claro, a ver, dices, oye, vamos a reformar este edificio. Cambiar el edificio son 2 millones. Lo digo, un ejemplo que mi propia vivienda. Es un edificio de unos 200 vecinos. Son 14 portales. Hemos pedido presupuesto para cambiar la fachada. Son 2.800.000 euros. Joder, yo soy el presidente este año, ¿eh? Tengo una suerte. Y entonces, ¿cómo narices me presento yo en una junta de vecinos y dice, señores, vamos a arreglar el edificio? Nos cuesta 2,8 millones. Hostia, se van a oír las risas, vamos, imaginaros, me echan del vecindario, o sea, vamos, tendré que entrar por el garaje a escondidas. O sea, no lo van a aceptar los vecinos, salvo que tú le digas, oye, de esos 2,8 millones nos van a subvencionar el 80%. 80%. ¿Vale? Nos va a costar 400.000 euros arreglar el edificio. Y como somos 200 vecinos, tocamos a 2.000. Tocamos a 2.000. Pero es que además lo vamos a pedir en un crédito a 10 años. Tocamos a 15 euros al mes. ¿Eh? 15 euros al mes y tenemos el edificio nuevo. Hostia, ¿pensáis que alguien va a decir que no? Habrá algún gilipollas que sí. Pero creo que les puedo convencer. Entonces va a haber hipotecas verdes, va a haber créditos verdes, que son todos los que se destinan. A ver, la hipoteca no puede ser verde. Yo cuando me dijeron, oye, hay que desarrollar la hipoteca verde, yo flipaba diciendo, bueno, ¿esto cómo es? No tenía ni idea qué es lo que es. Bueno, pues son cuando financias un proyecto que tiene ese componente de eficiencia energética, ¿vale? Los créditos exactamente igual.
y los créditos para comunidades exactamente igual. Si tú reformas una obra que mejore la eficiencia energética, el crédito es verde y tiene para el banco otras ventajas. Menor coste de la financiación, menor coste de capital, tiene una serie de ventajas muy importantes para el banco que puede trasladar a las condiciones del cliente, ¿vale? Esto es muy, muy importante. ¿Cómo voy de tiempo? Seguro que he acabado ya. Ah, no, me quedan 11 minutos. Bueno, ¿cómo impulsamos estos productos? Pues aquí hay que ser entre todos. O sea, desde las propias comunidades de vecinos que se pongan de acuerdo y soliciten estos créditos o estas operaciones, pues los propios constructores y arquitectos que se dediquen a esto, porque todavía la mayoría se están viendo nada más que la vivienda nueva, y no se han dado cuenta de que ya este mercado es mucho más amplio. Las empresas de reforma que se profesionalicen, porque ya está bien, tenemos un sector de la reforma que son unas ñapas de narices. O sea, para encontrar una empresa medio decente y que te haga bien las cosas, pues complicado, complicado. Los tasadores que cuando valoren una vivienda tengan en cuenta también ese nivel de eficiencia energética, porque al final es coste para el cliente, te ahorras en energía, pues la casa puede valer más, sin duda. La administración que se ponga las pilas y trasladen ya esas promesas que nos están haciendo a temas reales. Las entidades financieras que nos pongamos todas las pilas y demos facilidades a los clientes para financiar estos proyectos. Los administradores de fincas para que, bueno, que apoyen en sus medidas en su capacidad. Yo sé que muchos compagináis la actividad inmobiliaria con la de administración de fincas o tenéis contacto con los administradores. Son una de las claves de esta actividad de la rehabilitación de edificios. Y por último también los agentes inmobiliarios convirtiéndoos en un actor importante de este mercado, que lo podéis ser, pero hay que encontrar vuestro hueco, hay que encontrar vuestro hueco. Para mí el hueco del agente inmobiliario en esta actividad está en ayudar, en ser capaz de servir al cliente una gama completa de servicios, desde la localización de una vivienda, en el caso de un comprador, hasta el asesoramiento en una reforma, la financiación para ese proyecto y darle al cliente un servicio global. Si nos limitamos a enseñarle la casa y que el cliente ya se busque la vida, os van a uberizar. Os van a uberizar. Va a llegar alguien que por internet coja a un cliente en su casa, lo monte en un Uber, se lo lleve a ver la casa y os quite de en medio. O sea, o os ponéis bien las pilas y empezáis a dar un servicio más integral, más completo, más difícil a vuestros clientes, o creedme que os uberizan, ¿eh? Yo lo veo clarísimo, igual que nos pueden uberizar a los bancos, las fintech, nos pueden uberizar. Bien, y cambiando de tercio, ¿cómo estáis viendo vosotros el sector? Que esto es para mí lo más importante. Sabéis que llevamos desde el principio de la pandemia, desde el mes de mayo, yo me empecé a preocupar muchísimo porque lo único que leía en aquella época, metido en mi casa y sin salir de allí, eran malas noticias, que esto se iba a la mierda. O sea, los precios van a caer, el mercado se hunde, bueno, era un desastre. Yo leía el periódico y decían, el mercado inmobiliario, los precios van a caer un 15% en un año. Yo estaba a punto de cortarme las venas. Dije, hostia, espérate, antes de cortarme la vena, vamos a preguntar a la gente a ver lo que ve, ¿vale? Y empezamos con el barómetro inmobiliario. Empezamos a preguntaros a vosotros a través de internet, un cuestionario y tal, cómo veíais el mercado, cómo se comportaban los compradores, los vendedores, vuestro stock de vivienda, las ventas que cerrabais. Y ojo, que ahí no se hablaba de caída de precios. Evidentemente, el mes que estuvimos encerrados sí, pero al mes siguiente aquello empezaba a verse la luz muy rápidamente. Empezabais, en cuanto os abrieron las puertas, empezasteis a recibir clientes con mascarilla y con todo lo que querías, y empezasteis a hacer visitas y lo decíais en el barómetro. Y ahora vamos a ver los resultados, ¿no? Bueno, este es el barómetro, el último que hemos hecho. Hemos hecho 10 ediciones.
Evidentemente son trimestrales, hay que tomar la temperatura del mercado cada trimestre. Y fijaros, ¿cómo veis el año 22? Esta encuesta se hizo en enero, antes de la guerra, pero no creo que cambie mucho la cosa. Vosotros pensáis que el mercado de compraventas iba a crecer un 8,25 para este año, un 8,25, está muy bien, está muy bien. Y los precios, el 4,50. Ahí atináis bastante, porque los precios normalmente suben como la inflación, no mucho más ni mucho menos. La inflación estaba prevista para el 4,5, para el 4,6, vosotros habéis estimado un 4,5, muy bien. ¿Y los alquileres? Pues los alquileres crecen menos. Por mucho que se empeñe el gobierno en que se desarrolle el mercado del alquiler, como sigan poniendo facilidades como las ponen, pues van de culo, ¿no? 3,27 y los precios del alquiler un 3,09, ahora han pasado al 2. Y esto es lo mejor de todo, el grado de optimismo. O sea, esto es, de verdad, creedme que esto es, a mí es lo que me inspira, lo que me hace seguir adelante, porque que mi canal de distribución diga, joder, que están a nivel de optimismo del 7,8, y ostras, esto es una maravilla. O sea, esto no se acaba nunca. Y además es que no hace más que crecer. Fijaros. Estas son las diferentes fechas. Aquí estabais un poco más pesimistas en mayo del año 20, pero fijaros, estáis al 7,8 sobre 10. Es extraordinario. O sea, es una cifra buenísima y, bueno, hombre, yo os veo aquí bastante felices, ¿eh? Muchas gracias.